amigos de esta textual? Está conmigo una gran personalidad de Amnistía Internacional. Muchísimas gracias por tomarnos esta llamada a Zoom. Es la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, la maestra Edith Olivares. Muy buenas tardes, maestra. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Y un saludo a toda tu audiencia también. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias a usted. Me interesa mucho conocer la visión que tiene Amnistía Internacional respecto a estos 2 años de gobierno que han transitado en México. ¿Cómo ustedes lo han visto? En primer término, ¿cómo vieron ustedes el informe de la segunda gestión del presidente? Bueno, varias cosas que decir sobre estos 2 años de esta administración. Quisiera como empezar por lo que hemos valorado como cosas como positivas durante esta administración, que desde nuestra perspectiva están más centrados, digamos, en temas de políticas públicas de derechos humanos, en lo que tiene que ver con personas desaparecidas. Vemos como algo sumamente positivo que se haya publicado el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. También la creación del mecanismo extraordinario de identificación forense, un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas que también que se actualiza de manera permanente. Y entonces, pues por primera vez desde hace muchísimos años, o probablemente por primera vez en la historia de México, tenemos cifras precisas que reconocen la cantidad de personas desaparecidas. Y esto nos parece un gran avance en términos de políticas públicas en materia de desaparición de personas, que sabemos que es una de las temáticas de las violaciones más graves a derechos humanos que se cometen muy desafortunadamente de manera cotidiana en el país. También en ese mismo tema decir que México reconoció la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada, y eso va a abrir paso a que se puedan recibir recomendaciones y examinar casos individuales de desaparición forzada en México, que el comité pueda hacerlo, y eso también nos parece un gran acierto de esta administración, con el que además México cumplió con un compromiso que tenía desde hace tiempo, ¿no? Como en materia de personas desaparecidas, bueno, también debemos señalar que uno de los casos emblemáticos en el país más recientes de desaparición de personas, que ha sido el caso Ayotzinapa, también ha registrado avances importantes, tanto en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos como en el acceso a la justicia, en la investigación. Y eso también es como importante de lo que ha hecho el gobierno mexicano en los últimos 2 años. Un tema que, pues, este ha sido, pues, el tema del año, ¿no? El tema de la pandemia. También desde Amnistía Internacional vemos de manera muy positiva que México promovió ante la Organización de Naciones Unidas una resolución sobre cooperación internacional para garantizar condiciones de igualdad en el acceso a medicamentos, a vacuna y equipo médico para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Nos ubicamos como los aspectos más positivos en materia de derechos humanos de esta administración. Los aspectos críticos quisiera hacer también como concentrarlos en algunos temas que vemos como por lo menos desde el seguimiento que hacemos en temas de derechos humanos. Una tiene que ver con una problemática que la sección mexicana atiende de manera prioritaria, que es el tema de violencia contra las mujeres. Y aquí vemos como varios aspectos en que creemos que hay pendientes de esta administración durante estos 2 años. Una es, en términos de política pública, muy desafortunadamente debemos volver a decir que no conocemos cuál es la política pública oficial para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. No se ha publicado aún en el Diario Oficial de la Federación el programa nacional. No se han publicado también otros programas como el emergente para atender feminicidios, del que se habló en una conferencia de prensa. Tampoco la política nacional de igualdad ha sido publicada, y aquí sí vemos que estamos en falta, o sea, que está en falta el gobierno mexicano. Por cierto, señalar que tampoco se ha publicado el Plan Nacional de Derechos Humanos en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, son programas de los que se habla en diferentes espacios, sobre todo en las conferencias mañaneras, pero no tenemos la publicación.
En materia particularmente de feminicidios, bueno, señalar que, bueno, como sabemos, se mantiene un incremento sostenido en el número de asesinatos de mujeres. Estamos llegando en este año ya pasando a más de 11 mujeres que son asesinadas cada día en México, con unas grandes, digamos, obstáculos para acceder a la justicia. Otro gran tema en violencia contra las mujeres este año para Amnistía Internacional ha sido el seguimiento a las protestas que realizan mujeres y a la actuación de las corporaciones policiales en estas protestas. Vemos con muchísima preocupación que este año ha habido una actuación policial violatoria a los derechos humanos de las mujeres que protestan. Hemos visto detenciones arbitrarias, hemos visto uso excesivo de la fuerza, hemos visto incluso violencia sexual. Si bien es cierto, estamos hablando de la actuación de corporaciones municipales y estatales en su mayoría, no de corporaciones del orden federal, pues sí señalar que quisiéramos ver una, digamos, por lo menos un pronunciamiento de parte de las autoridades a nivel federal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la federal, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, respaldando a las mujeres que protestan por una causa que es absolutamente legítima, que es el incremento de la violencia contra las mujeres, y también haciendo un llamado de parte del gobierno federal para que los gobiernos estatales y municipales respeten el derecho a la libre manifestación de las mujeres. Y esto se acompaña de un elemento que también nos parece importante señalar, que tiene que ver con la narrativa que escuchamos con cierta frecuencia con respecto a cuál es la problemática de la violencia contra las mujeres en México, ¿no? Nos preocupa desde Amnistía Internacional una narrativa que por un lado parece desacreditar las críticas que las organizaciones feministas realizan pues al gobierno y al Estado mexicano por la ineficiencia que ha mostrado en contener esta problemática. Incluso que a veces se señala que son utilizadas por la oposición, lo cual también nos parece como muy lamentable. Y también una narrativa que parece no reconocer cuáles son las problemáticas estructurales que explican la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres ha sido reconocida también por Naciones Unidas como una pandemia, igual que el COVID, por cierto, ¿no? Reconocida como una pandemia desde hace varios años y sí nos gustaría desde Amnistía Internacional ver digamos, una narrativa que reconozca esta problemática, que reconozca la labor de las organizaciones que exigen justicia para las mujeres, que acompañan a las mujeres que son víctimas de violencia frente a las, digamos, espacios vacíos que deja el Estado y que podamos con eso encaminarnos a una política como mucho más activa y mucho más eficiente de parte del Estado mexicano. Creo que otro elemento también importante a señalar como algo de lo que nos gustaría que en los próximos 4 años no siguiera sucediendo es esta tendencia a desacreditar a las organizaciones de la sociedad civil y a señalarlas como organizaciones que somos parte de la oposición o que somos conservadoras, ¿no? Esta narrativa no contribuye a que tengamos un diálogo, digamos, constante y fluido con el gobierno, con el ejecutivo y con, digamos, las diferentes dependencias, pero además nos preocupa porque de alguna manera desacredita una labor que las organizaciones de la sociedad civil hemos venido haciendo desde hace muchas décadas en México, independientemente del partido que esté en el gobierno y que seguiremos haciendo, ¿no? Y que nos parece como importante que tampoco sea desacreditada a la ligera, ¿no? También, pues, señalar, por último, en la parte que nos gustaría como ver justa con el tema de la pandemia, una preocupación también de nuestro movimiento es lo que se refiere a la transparencia en todo lo que va a ser la compra, la distribución de la vacuna y tratamientos para COVID. Para nosotras, desde el movimiento, hemos sido muy enfáticas en que es importante
que se garantice que haya un acceso igualitario a la vacuna, que considere, por supuesto, seguramente ciertas poblaciones, pero sobre todo que tengamos la población acceso a saber quién va a recibir la vacuna, en qué orden, cuánto cuesta, cuánto está pagando el Estado mexicano por la vacuna, y que se garanticen también que haya enfoque de derechos humanos, enfoque de interseccionalidad y enfoque de género cuando se tomen decisiones sobre cómo se va a distribuir la vacuna. ¿No corto el presidente en ese mensaje tan simple, a lo mejor algún compromiso? ¿En esa parte salió debiendo ese informe? Sí, bueno, a nosotros nos parece, voy a decir, una cosa que es positiva es que en este país podemos tener cada vez con mayor actualidad cifras, no sobre el número de feminicidios. Esto es algo interesante porque nadie sabe en México cuántos feminicidios se cometen. Nosotros lo que tenemos es información que publica el propio Estado sobre cuántas investigaciones por feminicidio hay. Es decir, las fiscalías investigan las muertes violentas y deciden abrir carpetas de investigación por feminicidio y sabemos cuántas se abren y cuáles son como homicidio. La preocupación no es solamente que esta problemática no se está, digamos, conteniendo, sino que está incrementando. Es decir, sí observamos que hay un incremento en el número de mujeres asesinadas. El año pasado cerramos en un promedio de 10 mujeres asesinadas por día y hoy ya llevamos 11 mujeres asesinadas por día, que no es cosa menor. O sea, estamos de que este año, así en simple, van a morir muchas más mujeres de las que fueron asesinadas el año anterior, ¿no? Entonces, un elemento es, quisiéramos escuchar no solamente una preocupación contundente de un mensaje contundente de que esto debe dejar de suceder en el país. Y lo otro es, un elemento importante es que la mayoría de estos asesinatos quedan impunes, ¿no? Entonces tenemos, diríamos que en México dos problemas, un problema de la cantidad de feminicidios que se cometen y un problema de acceso a la justicia que es grave, que ha sido señalado de manera recurrente por los mecanismos de seguimiento a las convenciones Belén do Pará y a la convención de la CEDAW, que ha sido señalado también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Campo Algodonero, y el Estado mexicano no logra cumplir con estas recomendaciones. Desde Amnistía Internacional lo hemos señalado varias veces, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, ¿no? Es una obligación del Estado, ¿no? Entonces, el Estado es el que tiene que buscar cuáles son los mecanismos para poder hacer efectiva y garantizar ese derecho que tenemos las mujeres. Y más allá, digamos, de las palabras y de que desearíamos nosotras también, como lo desea el Estado, que esta problemática se detenga, pues la obligación del Estado es desarrollar políticas públicas para que eso sea así. Entonces, muy difícilmente podemos nosotras evaluar cuáles son la eficiencia de esas políticas públicas cuando esas todavía no existen, ¿no? Entonces, ahí sí hay una falta grave del Estado mexicano. O sea, tenemos 2 años de gobierno y 2 años en que todavía no tenemos esa política pública. Entonces, no sabemos qué es lo que está haciendo el gobierno de la República para disminuir los asesinatos de mujeres en México. He solicitado una reunión con el presidente como a principios del año. ¿Qué pasó? ¿Les dieron respuesta? ¿Los atendió alguien? Sí, nosotros hemos solicitado 2 veces reunión con el presidente de la República, poquito después de que tomó posesión, solicitamos una reunión. También solicitamos una reunión el año pasado, justo cuando entregamos este informe. No nos ha recibido el presidente de la República. Yo nada más recordar que además el presidente de la República primero había dicho que quería recibir Amnistía Internacional cuando él estaba de candidato. No nos ha recibido. Nos han recibido otras autoridades, el subsecretario de Derechos Humanos, la secretaria de Gobernación también, pero no hemos tenido oportunidad de reunirnos con el presidente de la República, desafortunadamente. En la cuestión de migrantes, en la cuestión que se viene en esta operación de la Guardia Nacional, ¿ustedes cómo han visto esta situación de operatividad de la Guardia Nacional? Sí, bueno, este es uno de los elementos con los que también nosotras hemos tenido como sabes, una preocupación muy grande sobre la permanencia de Fuerzas Armadas
por lo menos durante 5 años. Desde Amnistía Internacional consideramos que esto es violatorio de derechos humanos. Los estándares internacionales establecen que el uso de las Fuerzas Armadas debe ser solo de manera temporal y solo caso por caso, y por lo tanto, pues nuestro movimiento ha hecho constantemente un llamado al Estado mexicano a que retire las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública. Nos preocupa que la conformación de la Guardia Nacional también hemos visto que está, digamos que la proporción de personal militar dentro de la Guardia Nacional sigue siendo mayoría, a pesar de que se señalaba que iba a ser una corporación civil. Para nosotras esa es una preocupación también, que el comandante del jefe de la Guardia Nacional sea una persona que tiene formación militar, y que haya tantas personas con formación militar dentro de la Guardia Nacional nos parece que no ayuda a garantizar la civilidad de este cuerpo, y también es un riesgo para los derechos humanos de las personas que podrían estar en contacto con la Guardia Nacional. En particular, como señalas, nos ha preocupado la incursión de Guardia Nacional en la contención de los flujos migratorios en el país. Lo vemos con preocupación. Tenemos también conocimiento desde Amnistía Internacional de cómo los flujos migratorios se han visto, digamos, afectados por la pandemia. Hemos tenido también acercamiento con organizaciones de la sociedad civil que brindan acompañamiento a personas migrantes, y vemos con mucha preocupación la situación que están pasando esas organizaciones también. Hay una auténtica crisis humanitaria en México que no estamos atendiendo en lo que refiere a las personas migrantes, y las organizaciones que manejan albergues u otros mecanismos de este tipo están pasando también una crisis muy fuerte, porque pues las personas migrantes están de alguna manera como estancadas en México, en ciertos lugares, con muchísimo riesgo de contagio de contagio de COVID, y de riesgo de otras situaciones tanto de salud como de violaciones a derechos humanos, pues porque hay menos trabajo también, hay menos capacidad en los albergues porque las personas ya no están fluyendo. Y sí vemos con preocupación que esto lo están atendiendo en su mayoría las propias organizaciones, con sus propios recursos, con recursos que gestionan por su cuenta, y sí nos preocupa la combinación de las dos cosas, es decir, digamos, la contención militarizada de las personas migrantes y la poca atención humanitaria a la problemática de las personas migrantes que están en México. Buenos amigos, ya escucharon este análisis que Amnistía Internacional hace de los 2 años de gestión del presidente Andrés Manuel. Pues déjenos sus comentarios, que realmente es lo que nos interesa acá en Cita Textual. Déjenos sus comentarios, suscríbanse, denle like, si les gusta compártanlo, y pues nos interesa saber sus opiniones. Nos vemos en la próxima. Gracias.